Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Es el tema que quiero compartir con ustedes a esta hora. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice la Escritura: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Nos preguntamos a esta hora nosotros, ¿qué me espera el próximo mes? Los próximos meses, las próximas semanas, el próximo año, ¿qué nos espera? Preguntas que nos sugieren o vienen en este momento a nosotros. Sin duda habrá días soleados y hermosos. Sin duda habrán tormentas. Venga lo que venga, necesitamos estar preparados para darle la bienvenida con firmeza y ánimo. Tal vez nuestro entorno pueda cambiar, tal vez se vuelva turbulento nuestro entorno, pero de algo que sí debemos estar seguros es que Dios no cambia y sus promesas son para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenezer es literalmente piedra de socorro, significa. Samuel había puesto esta piedra como un recordatorio y la llamó piedra de socorro, recordando que hasta aquí los había ayudado el Señor. Para poner en contexto esta palabra, Israel y los filisteos estaban enfrentándose mutuamente. Los filisteos habían atacado a Israel y le habían hecho mucho daño. Miles de israelitas habían muerto. Incluso en uno de sus ataques secuestraron el arca del Señor. Israel se había vuelto a Baal y a los dioses paganos en aquel momento. Y es aquí donde Samuel confronta al pueblo y les dice que se arrepientan y se deshagan de sus dioses a quienes ellos habían seguido, para que Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, les diera la victoria. Y recuperan, y así recuperar todos sus territorios y la paz que tanto anhelaban. Samuel entonces pone en ese territorio una piedra como recordatorio. Dice: Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Esa piedra les hacía recordar la fidelidad de Dios. Les hacía recordar la victoria que Dios les había dado. Y del perdón que Dios les había otorgado a ellos. Pero también la gratitud de ese pueblo hacia Dios. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenezer nos hace recordar la fidelidad de Dios. Ebenezer nos hace recordar que Dios es fiel y permanece su fidelidad para siempre. Debemos marcar este día, hoy, este día que Dios nos ha permitido disfrutar simbólicamente y reconocer, así como Samuel: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido fiel y nos ha ayudado. No solamente por un año más, sino por toda una vida. Esa piedra no tenía ningún poder en sí, más que recordar por siempre que el Señor Jehová libró a Israel de los filisteos de manera sobrenatural. Debemos hacer memoria de donde Dios, el Señor, nos ha sacado, de donde Dios nos ha traído, y hacer memoria de todas sus bendiciones. Ebenezer nos hace recordar la fidelidad de Dios. Ebenezer nos habla de la fidelidad de Dios. Él ha estado hasta aquí con cada uno de nosotros. Ha permanecido fiel hasta aquí. Ha sido fiel, y es por ello que debemos gozarnos delante de la presencia de Dios. Hasta aquí significa que Dios ha estado con nosotros siempre. Cuando naciste, cuando diste tus primeros pasos, ahí estuvo el Señor. Cuando te graduaste, cuando te ascendieron, cuando le diste el sí a tu novia o a tu novio, cuando te casaste, cuando sufriste por la separación, allí estuvo el Señor. Cuando estabas enfermo, allí estuvo el Señor. Tomó luego Samuel una piedra y le puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. El Señor te dice en este momento: acuérdate de no olvidar. Nunca olvides que Dios siempre ha estado a tu lado. Nunca olvides que es Dios quien te sostiene y te ha sostenido todo este tiempo. Nunca olvides que Dios te dio la victoria y te la dará en aquellos momentos de dificultad. Nunca olvides que Dios es fiel y seguirá siendo fiel hasta el punto donde te encuentres en tu vida. Dice el Salmo 117:2. Dice la palabra del Señor:
Grande, grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, dice este texto. Grande es su amor para con nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Solamente con dar una mirada hacia el pasado nos damos cuenta de la fidelidad del Señor. Que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno para con nosotros. Ebenecer nos hace ver la fidelidad de Dios. Podemos ver cómo estamos terminando un año más. Y vaya qué año. Pero vemos la fidelidad de Dios para con nosotros y los nuestros. Podemos ver que a pesar de todo lo sucedido en el mundo, nuestras familias están bien. Y podemos decir, Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y su fidelidad ha sido con nosotros. A pesar de todo lo que ha pasado, nuestra familia han tenido alimento. El sustento de Dios ha sido para con nosotros. Ebenecer nos hace recordar la fidelidad de Dios. Entre Mizpa y Sen, lugar donde se colocó la piedra, traía al pueblo de Israel muchos recuerdos tristes. Pero Ebenecer también nos hace recordar que era el fin de todas las calamidades de aquel pueblo. Muchos se encuentran hoy entre Mizpa y Sen. Se sienten derrotados, muchos en pecado, con tristeza y dolor. Se encuentran entre Mizpa y Sen. Pero entre Mizpa y Sen no solo fue un lugar de derrota, de dolor, también se convirtió en un lugar de arrepentimiento, en un lugar de victoria, en un lugar de salvación, porque Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo. Tomó luego Samuel, dice, aquella piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y lo puso por nombre Ebenecer, porque la fidelidad de Dios fue hasta entonces y ha sido hasta entonces para con nosotros. Ebenecer nos hace recordar la fidelidad de Dios, pero también Ebenecer nos recuerda que Dios nos da la victoria. Ebenecer nos recuerda que Dios nos da la victoria. Dice en 1 Samuel capítulo 7 versículo 3, dice la palabra del Señor: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos de Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, dice, y os librará de la mano de los filisteos. La Biblia nos habla de tribulaciones, de pruebas, de obstáculos por superar en todo nuestro peregrinaje en la vida. Pero la misma Escritura nos enseña que tenemos la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Él venció en la cruz del Calvario y venció la muerte y resucitó al tercer día y nos hace partícipes de su victoria. Sin importar todo lo que ha sucedido en nuestra vida, si el dolor, la angustia por todo lo que hemos pasado. Pero Dios nos dice: yo te daré la victoria. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dio la victoria al pueblo de Israel por la oración y el sacrificio de Samuel. Todas las tribus de Israel se reunieron para adorar a Dios. Los filisteos pensaron que se trataba de una insurrección, así que los filisteos decidieron atacar al pueblo desarmado. El profeta y el sacerdote Samuel ordenó al pueblo traer un cordero y lo ofreció a Dios en holocausto. Cuando el humo ascendía al cielo, Samuel empezó a orar pidiendo protección a Dios, y la voz de aquel hombre fue escuchada por el Dios Todopoderoso. Y dice el texto en 1 Samuel capítulo 7 versículo 10: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Grandes truenos y relámpagos cayeron sobre el ejército de los filisteos, destruyéndolos a muchos de ellos. Y los que sobrevivieron huyeron despavoridos, y allí fueron libres de la opresión de los filisteos el pueblo de Israel. Y levantaron la piedra y dijeron: Ebenecer,
El Señor nos está dando la victoria en este momento. Ebenecer también significa el fin de todas las calamidades de la vida del pueblo. En este momento es propicio para empezar una nueva etapa en nuestra vida y poner un monumento y decir Ebenecer, que marquemos la diferencia y decir el Señor me dará la victoria. Ebenecer nos recuerda la fidelidad de Dios, pero también la victoria de Dios en nuestra vida. Aún en la enfermedad, Dios nos dará la victoria. Aún en la crisis económica, Dios te dará la victoria. En tu familia, Dios restaurará tu relación y te dará la victoria. Y puedes declarar esta palabra en tu casa y decir, Ebenecer, Ebenecer, el Señor, el Jehová de los ejércitos, me dará la victoria. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Hoy el Señor te recuerda, Ebenecer, te daré la victoria. Martín Lutero dijo, cuando me quedé sin nada, es cuando me di cuenta que Dios es más que suficiente para mí. Ebenecer es recordar que Dios nos da la victoria. Así dice el texto en 1 Samuel capítulo 7 versículo 13. Así que así fueron sometidos los filisteos, dice la palabra, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Ebenecer nos recuerda la fidelidad de Dios, pero Ebenecer nos recuerda que Él te dará la victoria. No importa la situación por la que estés pasando, Jehová de los ejércitos peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos porque Él te dará la victoria. Pero Ebenecer también nos hace recordar el perdón de Dios hacia nosotros. Dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 7 versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quiten todos los dioses ajenos que estorban la relación que tengo, los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros, dice, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y el verso 4 dice, entonces, ese entonces significa cuando hayas hecho esto, cuando te hayas vuelto a Jehová de los ejércitos, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solamente a Jehová. Aquí todo Israel vino delante de Dios, confesó sus pecados, sacaron las imágenes de los dioses falsos de sus casas y de sus corazones también. Y entonces empezaron a ver la gloria de Dios en sus vidas. Comenzaron a ver las bendiciones de Dios en sus familias. Comenzaron a ver la victoria de Dios sobre sus generaciones. Recibieron el perdón de Dios. Este pueblo se alejó de Dios, se olvidó de todo lo que Dios había hecho por ellos. Este pueblo había experimentado la gloria de Dios. Este pueblo había experimentado la poderosa mano de Dios sobre sus vidas. Pero este pueblo se olvidó rápidamente todo lo que Dios había hecho por él. Y por eso esa piedra recordaba, Ebenecer nos hace recordar el perdón de Dios hacia nosotros. Ebenecer nos recuerda cuán necesitados estamos nosotros de Dios en nuestra vida. Nos hace recordar que Honduras necesita de Dios. Toda persona, todo ser humano necesita de Dios. Honduras hoy más que nunca necesita de Dios. Necesita reconocer y decir, Ebenecer, la mano de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios ha estado sobre esta nación. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa roca que Samuel puso por señal es una representación de Cristo mismo. La roca eterna, para que nunca olvidemos el amor eterno y el perdón del Padre hacia nosotros. Dice el Salmo 71:3. Dice la palabra del Señor: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Cada vez que los israelitas vieron esa roca, recordaron las palabras de Samuel. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Recordaban que un día estuvieron lejos de Dios por su condición de pecado, pero la roca les recordaba que clamaron a Jehová y Él perdonó, les escuchó y Él perdonó y les dio la victoria. De la misma manera, cada vez que vemos a Cristo,
debemos decir lo mismo. Cristo es la roca fuerte y en Él tenemos salvación. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. La inscripción no dice hasta aquí nuestra espada nos ayudó. No, hasta aquí el Señor nos ayudó, dice la palabra. El pueblo de Israel le quedó bien claro que aquella hazaña tan grande que habían tenido era porque la ayuda del Señor había llegado. La palabra de Dios nos dice que hay algo que el hombre jamás podrá lograr por sí mismo, y esa es la salvación. Ebenecer nos hace recordar el perdón de nuestros pecados. La frase hasta aquí significa desde que nací, desde que yo comencé a dar mis primeros pasos, cuando era bebé, cuando estaba enfermo, cuando tengo salud, cuando he llorado en la intimidad, cuando he creído que todo está perdido. Allí está el Señor. Allí, hasta aquí, dice el Señor. Hasta aquí. Dice el texto en 1 Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solamente a Jehová. Ebenecer nos hace recordar el perdón de Dios hacia nosotros. El pueblo, cuando fue confrontado por su condición, este pueblo entendió que Dios había hecho mucho por ellos y ellos se volvieron a Dios. Ebenecer nos recuerda que debemos estar agradecidos. En suma, hermanos, los filisteos no fueron derrotados con ejército, con fuerza de hombre, sino con el poder de la mano de Dios. Cuando Samuel ofreció el cordero y él empezó a orar, y dijeron: aleluya, aleluya, gloria a Dios, dijeron ellos. En esta época que estamos entrando, en una época festiva de Navidad, en esta época que se acerca de Navidad, debemos recordar el favor de Dios para con nosotros. En esta época debemos celebrar a Cristo, hablar de Cristo. En esta época debemos celebrar las maravillas del Señor, celebrar el perdón que Dios derramó sobre nosotros, celebrar de su amor, celebrar ese regalo de salvación tan grande. Ebenecer, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Declarar: Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ebenecer nos recuerda la fidelidad de Dios. Ebenecer nos recuerda que Dios nos da la victoria. Ebenecer nos recuerda el perdón de sus pecados para con nosotros, porque no somos dignos nosotros. Ebenecer nos recuerda su fidelidad. Quiero terminar leyendo esto. Dios ha sido fiel cuando río y cuando lucho. La vida pasa, así que sigue luchando mucho. Sé que ha sido difícil levantar la frente, pues de lo que ha sucedido en verdad sorprende. La mascarilla hoy cubre tu sonrisa. Hoy es tiempo de avanzar y darte prisa. A pesar del dolor que al vivir nos toca, que no falte la alegría detrás de tu cubreboca. Habla con Dios cada vez y siempre que puedas. No hay una petición que con fe Él no conceda. Muchas lágrimas cayeron en este tiempo. Seres queridos que no están y este año se fueron. Pero la fe mueve montañas y sí, Cristo es el que nos acompaña. No es que le reste importancia a lo que perdimos, pero hubo mucha ganancia en lo que aprendimos. Este año para muchos representa incertidumbre, llanto y dolor, pero me quedo con que Dios fue mi sustentador. Un año de mucho reto y seguro no sabías qué hacer, pero debes de levantar tus manos y de cerrar los ojos y decir: Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, Ebenecer queremos declarar al cierre de este año.
Ya el telón está cayendo, Señor, en este año 2021. Y Padre, solamente debe existir gratitud en nosotros y decir: Ebenezer, Señor, Ebenezer, estuviste con nosotros, has estado con nosotros y estarás con nosotros. Señor, hoy queremos recordar, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Queremos recordar aquellos momentos de angustia, de llanto, de dolor, Señor, de incertidumbre. Queremos recordarlo, pero recordarlo de la mejor manera. Ebenezer, tú has estado con nosotros y estarás. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de los que están viendo este video, Padre Santo. Señor, si hay angustia, llanto y dolor, Señor, hazles recordar que tú estás con ellos. Tú estás con nosotros. Ebenezer, Señor. Ebenezer. Tu palabra nos muestra cuán grande eres. Tu palabra nos muestra tu fidelidad. Tu palabra nos muestra tu poder y que nos das la victoria en medio de la tribulación. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, aquella persona que está viendo este video. Restaura, sana, provoca un milagro en su vida en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, Dios, llévale una palabra a aquellos que no te conocen. Señor, que te reciban como único y dueño y Señor de sus vidas. Señor, que puedan entender que aún hay esperanza en ti, Señor. Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Derrama de tu bendición. Provoca milagros extraordinarios para que el mundo crea, Señor, que hay un Dios poderoso que sana y que restaura. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, un abrazo a la distancia. Bendiciones.